In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 39 sobre el decálogo y el amor a Dios dentro del contexto de la explicación de la moral. Fijaos que ante todo vamos a ver un poco el sentido que tiene el decálogo, que pertenece a la revelación y al mismo tiempo expresa cuestiones de ley natural. En segundo lugar, hablaremos del primer mandamiento, el que trata del amor, adoración a Dios, el segundo y tercer mandamiento en relación con él. Y por último, hablaremos de la oración. ¿Qué sentido tiene la oración dentro de la revelación cristiana? Diversos errores que ha habido sobre la oración y las formas y prácticas propias de oración. Bien, pues bueno, aquí os pongo referencias a diversos números del catecismo y del compendio, y es muy interesante una carta de la Congregación de la Fe, Orationis Formas del 89, donde venían toda una serie de errores que se daban en la materia de oración. Y por último, algunos artículos, algunas cuestiones de la Suma de Teología de Santo Tomás. Bien, si pasamos a la primera cosa, el primer grupo, el sentido y divisiones del decálogo, el término decálogo literalmente son las 10 palabras. Lo encontramos en Éxodo 20, 1:17, Deuteronomio 5, 6, 22, como una proclamación y resumen de la ley de Dios. Evidentemente en todo el Levítico hay ley, en el Éxodo, en el Deuteronomio, o sea, hay leyes en muchos sitios, ya lo vimos al tratarlo el Pentateuco, pero el decálogo serían como esos resúmenes. Son parte de esa alianza sellada por Dios con el pueblo, forman parte de la revelación, y estos textos manifiestan el amor que Dios tiene al pueblo. Y de hecho los mandamientos son como una respuesta a ese amor a Dios. Es interesante además que en estas obligaciones comienzan con un enunciado en primera persona, yo el Señor, tal, están dirigidos a un tú, al pueblo de Israel, a quien lo va escuchando. Y nuestro Señor recordó la importancia de estos mandamientos para la vida eterna, aunque el Espíritu Santo va a permitir un cumplimiento mucho más profundo de esos mandamientos. Respecto a la división, enumeración concreta, lo que llamamos 10 mandamientos, esto ha variado mucho a lo largo de la historia, porque como esto debía expresarse en fórmulas sencillas en la catequesis, porque son algo fundamental para la vida del cristiano, diríamos, se han resumido con diversas palabras, pero las ideas son claras. Los 3 primeros mandamientos o primera tabla se refiere más al amor a Dios, y los 7 últimos o segunda tabla tiene más que ver con el amor al prójimo. De hecho, todos se pueden resumir en el amor a Dios y al prójimo. Por otra parte, estos mandamientos pertenecen a la revelación, ya hemos indicado que están en la Escritura, pero también indican deberes inherentes a la naturaleza humana, o sea que son una expresión de la ley natural. Lo que sucede es que después del pecado original, un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, sin la revelación o sin la gracia, es bastante difícil, porque como el pecado original ha dado lugar al desorden de la concupiscencia, no siempre apetecemos lo que nos es más conveniente, pues se tiende a pensar que determinadas cosas son importantes, aunque simplemente cosas que nos gustan, diríamos, exteriormente, y por eso no es que espontáneamente estemos ya bien ordenados, y la consecuencia es que la valoración moral pues no siempre se realiza de una manera correcta y no siempre se reconoce el valor de estos mandamientos. Por otra parte, como son deberes fundamentales del hombre para con Dios y con el prójimo, el decálogo nos está transmitiendo obligaciones graves en su contenido primordial. Es cierto que en algunos casos puede darse una materia leve. Por ejemplo, el quinto mandamiento prohíbe también hacer daño, incluyendo la injuria de palabra, pero eso es más leve que una injuria física. También la injuria de palabra podría ser grave en razón de circunstancias o de la intención que tiene el que la profiere o lo que sea. En cualquier caso, para cumplir bien los mandamientos de manera estable en la actual situación, requerimos la ayuda de la gracia. Y es también importante no contraponer
una moral basada en los mandamientos y una moral basada en las virtudes, porque realmente los mandamientos lo que nos están expresando es de una manera sencilla y catequética obligaciones fundamentales, mientras que las virtudes lo que nos muestran es que determinados actos son compatibles y necesarios para que la persona se desarrolle según el plan de Dios. Diríamos que una explicación basada en las virtudes va a relacionar las obligaciones con la naturaleza humana y con la nueva vida de Cristo. O sea, el planteamiento de las virtudes permite ver con más claridad que ciertos actos perfeccionan aspectos de la naturaleza humana, son el modo de alcanzar la felicidad, pero se relacionan con los mandamientos. De hecho, Santo Tomás, al tratar de las virtudes, también va explicando qué mandamientos se dan en la ley divina respecto a esas virtudes y en el caso de algunas virtudes, por ejemplo, como la caridad y la justicia, en cierto modo todos los mandamientos del Decálogo están en relación con ellas. Bien, esto respecto a, digamos, la generalidad de los mandamientos. Vamos a ver ahora los tres primeros mandamientos. Ante todo, el amor y la adoración a Dios. El primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Esto, digamos, nos está hablando de una exigencia de justicia, que el hombre reconozca, adore a Dios, y por eso se puede relacionar con la virtud de la justicia, especialmente con la parte que trata de las relaciones entre el hombre y Dios, la justicia del hombre para con Dios, y ahí entraría la virtud de la religión. Lo que pasa es que, dado que el hombre está llamado a esa amistad con Dios, a esa vida divina, no se trata simplemente de realizar actos de culto que reconocen exteriormente pues esa justicia interior del hombre para con Dios, sino que intervienen las virtudes de fe, esperanza y caridad. De hecho, San Pablo presenta que la obediencia de la fe es la primera obligación y por eso hay que alimentar la fe, evitar las dudas, cultivar una formación adecuada, porque si se fomentan deliberadamente las dudas, podrían llegar a provocar la ceguera del espíritu. Ya comentamos también que la herejía es la negación pertinaz, después del bautismo, de una verdad de fe divina. La apostasía sería el rechazo completo de la fe cristiana. Esto respecto a la fe. Por la esperanza ya hemos dicho que confiamos que Dios ayude al hombre para alcanzar su fin. La desesperación se opone a la esperanza, igual que la presunción. Pensar que el hombre se puede salvar sin la ayuda de Dios, o porque, digamos, puede obtener el perdón y la gloria sin actuar, sin hacer lo que le corresponde al propio hombre. La caridad es la que más tiene que ver con el primer mandamiento, porque, diríamos, nos habla de ese amor a Dios. Sabemos que el amor propio de la caridad es el amor de amistad, el compartir con Dios la felicidad que Él nos ofrece, y la caridad se ve atacada tanto por la indiferencia como por la ingratitud. Fijaos que a veces esa ingratitud puede llegar al odio a Dios, cuyo origen estaría en el orgullo, en la soberbia, pero sin llegar a eso, pues se puede acabar en situaciones de tibieza o pereza espiritual. Si volvemos a la virtud de la religión, con la que habíamos comenzado, esa virtud nos dispone para que demos a Dios lo que en justicia le debemos, es decir, le damos el reconocimiento que corresponde. Obviamente, aquí está la adoración, reconocemos a Dios, mostramos nuestro respeto y sumisión. La oración, que la oración propiamente, aunque luego veremos un sentido amplio de la oración propiamente, además en el sentido clásico y en Santo Tomás, es petición, pero pedir a Dios determinadas cosas es reconocer que Él nos lo puede dar. Por eso la oración forma parte de la virtud de la religión, porque estamos reconociendo el poder de Dios. Tenemos luego también sacrificios, promesas, votos, que son ocasión para ejercitar ese amor a Dios. Y en todas estas manifestaciones hay un aspecto personal y un aspecto social, aunque, digamos, no es que se puedan imponer a otros obligaciones propiamente religiosas. Forzado, nadie puede dar culto a Dios, porque el culto externo a Dios tiene que depender de un culto interno, y esto tiene que ser algo libre, si no, no sería un culto verdadero. En el cristiano, todas estas obligaciones que se enraizan en la naturaleza, digamos, en la práctica, tienen lugar en la liturgia de la Iglesia, sobre todo con el sacrificio, que es el sacrificio de la misa, donde tenemos sacramentalmente el misterio pascual de Jesucristo. Tenemos allí el culto en espíritu y en verdad. Digamos, en relación también con este primer mandamiento,
fijaos que se da la prohibición de adorar a otros dioses. Aquí a la idolatría se opondría el primer mandamiento, porque es divinizar lo que no es Dios, y lo mismo con la magia y la adivinación. Muchas veces esas prácticas mágicas o adivinatorias en el fondo es dar culto al demonio, porque el conocimiento del futuro, en sentido estricto, solo lo tiene Dios. Lo podría comunicar al hombre, ahí está el tema de la profecía, pero no es que el hombre pueda pretender saberlo por sus solas fuerzas. Los demonios no conocen el futuro más que de una forma conjetural, y realizar prácticas mágicas para conocer ese futuro o para controlar las obras de la naturaleza, pues sería en cierto modo como hacer de menos a Dios, pretender o bien que se podría manipular a Dios para conseguir esto, o en el fondo que se está contando con la ayuda de demonios para superar, digamos, limitaciones de la naturaleza material. Pero pretender que mediante ciertos ritos se van a conseguir esas cosas mágicas o ese conocimiento del futuro, en realidad sería adorar a los demonios, porque se le estaría concediendo al demonio algo que realmente solo es propio de Dios. Y también la otra oposición mucho más frecuente al primer mandamiento es la irreligión. Esto puede llegar hasta el sacrilegio, pero más frecuente es el ateísmo o el agnosticismo. Aquí estos se basan muchas veces en una concepción falsa de la autonomía humana, pensando que el hombre va a ser más digno, más personal si rechaza la dependencia respecto a Dios, lo cual es una cosa bastante absurda. Por desgracia, entre las causas de la irreligión, no pocas veces, y esto lo recordaba el Vaticano II, está el mal ejemplo que a veces dan los creyentes. Si alguien va de creyente, pero de hecho está viviendo como si Dios no existiera o hace cosas que son contrarias al Evangelio, demás, pues eso dificulta la aceptación de Dios por parte de aquellos que no lo conocen. Bien, esto respecto al primer mandamiento. Respecto al segundo mandamiento, que como veis, el tema de respetar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, está en íntima relación también con el anterior. Y aquí de nuevo aparecería la virtud de la religión al usar las palabras. El nombre de Dios es santo, está en la revelación, debe ser guardado con adoración y amor, y de hecho fijaos que los judíos incluso para no citarlo utilizaban, sustituían el tetragrama por algún tipo de paráfrasis o alguna cosa equivalente. Este mandamiento lo que prohíbe es abusar del nombre de Dios. Obviamente se puede usar el nombre de Dios pues para darle culto, para darle gloria, pero no abusar de ese nombre de Dios. Y aquí se incluye el nombre de Jesucristo y por extensión la Virgen Santísima y los santos. Lo que se opone directamente a este mandamiento es la blasfemia, porque consiste en emplear, ya sea interior o exteriormente, palabras de odio, reproche, desafío, lo que sea, contra Dios, y también es contrario a este mandamiento invocar a Dios para justificar prácticas criminales o con un uso mágico, supersticioso del nombre divino. Parecido a esto es el tema del juramento en falso, porque ahí se invocaría la veracidad divina como garantía de una veracidad propia, pero que en realidad no se da. O sea, es querer que Dios garantizara una cosa que es falsa. El perjurio consistiría en hacer una promesa bajo juramento cuando no hay intención de cumplirla. El tema digamos, del juramento, ya el Señor advirtió que debíamos utilizar con mucha seriedad nuestro lenguaje. Nuestro sí debe ser un sí, nuestro no un no, y si se va a jurar por una causa que realmente sea muy grave, de hecho a veces la Iglesia lo prescribe, tiene que ser con toda verdad y por algo realmente necesario. Por supuesto, tampoco se puede hacer un juramento impuesto por la autoridad civil con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. Pensad, por ejemplo, cuando en la Revolución Francesa se quiso hacer jurar a los clérigos pues determinadas leyes que obviamente iban en contra de Dios. Y en tercer lugar, llegamos ya al mandamiento de santificar las fiestas. Esto tiene su origen en la proclamación del sábado como día de descanso dedicado al Señor. Se hace memoria de la creación, de la liberación de Israel, y lo que sucede es que a partir de la resurrección del Señor tiene lugar la nueva creación, y todo lo que decía el Antiguo Testamento sobre el sábado pasa al domingo, al día del Señor. Esto lo entendió la Iglesia desde el principio, y el domingo es la primera de las fiestas. El domingo realiza la plenitud del sábado, igual que el misterio de Cristo realiza la plenitud de la ley, y por tanto el culto dominical cumple el precepto moral
de la antigua alianza de santificar las fiestas. Obviamente el centro tiene que ser la misa, la Eucaristía, como sucedió desde los inicios. Las fiestas de precepto son una extensión de esa fiesta primordial y solo una razón seria puede excluir de esa participación, que no haya posibilidad de acudir a la misa, que haya una enfermedad o cosas de ese estilo. Y por otra parte, también en el día festivo, los fieles deberían abstenerse de cualquier trabajo que impida el culto a Dios, la alegría propia de este día, el descanso, las obras de misericordia. Y esto conlleva un esfuerzo común de ayuda mutua, porque cada cristiano debe evitar imponer a otros obligaciones que le impidan descansar ese día. También habría que esforzarse para que el domingo y los días festivos sean respetados pues, de una manera social. Si por algunas circunstancias se da la obligación de trabajar ese día, en cualquier caso habrá que hacer algo para que ese día siga siendo dedicado a Dios, acudir a la Eucaristía en algún momento que se pueda o si no algún tiempo de oración, algo, pero que ese día esté dedicado a Dios. Bien, y pasamos ya al último bloque, la oración en la vida cristiana. Ante todo, recordamos la cuestión de la revelación y las características de la oración cristiana. ¿Qué nos dice la revelación sobre la oración? Y dice muchas cosas. La revelación enseña al hombre cómo orar. Pensad la cantidad de oraciones que hay en el Antiguo Testamento, comenzando por un libro íntegro, que es el libro de los Salmos, que ha sido hecho suyo completamente por la Iglesia en la liturgia de las horas y además leído pues en clave, diríamos, profética, en clave tipológica, entendiendo que muchas cosas que están dichas ahí se han cumplido luego en Cristo y en la Iglesia. En el antiguo Israel, Israel reconocía, alababa a Dios, que se había revelado en el Sinaí por los profetas y le invocaba pues según las circunstancias, a veces para dar gracias, otras para pedir perdón o pedir ayuda ante situaciones difíciles. Y también contemplaba las obras de la salvación y las maravillas de una creación que ha hecho Dios. Ahí había un motivo de agradecimiento. En el Nuevo Testamento, donde la revelación llega ya a su plenitud, también la oración queda perfeccionada, porque ya conocemos el misterio de Cristo, su amor por toda la humanidad, y el mismo Señor nos da ejemplo de esa oración. Realmente aquí hay que decir que la oración no se puede separar de la revelación. Como enseña Dei Verbum 2, la revelación tiene ese sentido de un diálogo entre Dios y los hombres y por eso la oración cristiana está determinada por la estructura de la revelación cristiana. Allí aparece esa verdad de Dios, la respuesta que tiene que dar la criatura, etc. Además, todo esto teniendo en cuenta que el cristiano entra en esa comunión con las personas divinas. El Hijo encarnado vino al mundo, ha enviado el Espíritu Santo, las personas divinas están en el alma en gracia y por eso es muy importante tener en cuenta todo esto a la hora de realizar la oración. Aquí, si os fijáis, estamos entendiendo oración en un sentido mucho más amplio. Ya dije antes que oración en sentido estricto, tal como lo plantea Santo Tomás, es petición a Dios. Y lo que pasa es que al pedir a Dios, obviamente estamos reconociendo que Él puede hacer todo eso que le pedimos y estamos reconociendo todo lo que ha hecho. Un poco todas estas cosas que hemos comentado antes. Y la oración cristiana tiene un aspecto personal y un aspecto comunitario. Y aquí es muy importante evitar técnicas impersonales. De hecho, la oración en sentido estricto no podría ser una técnica, tiene mucho más que ver con la intervención de la gracia, aunque haya pues, prácticas o algo que nos ayude a esa oración. En cualquier caso, hay que evitar técnicas impersonales que lo que hacen es encerrar a la persona en ella misma y producen como si fuera un efecto automático, pero esto es un espiritualismo contrario a la apertura a un Dios que es trascendente. De hecho, los errores sobre cualquier aspecto de la revelación, especialmente del misterio de Dios, tienen consecuencias para la oración. Errores en la revelación llevan a errores en la oración e igualmente errores en la oración facilita que la gente caiga en errores sobre la revelación. De hecho, vamos a ver ahora un segundo apartado sobre la gravedad de los errores referentes a la oración. Esto es muy importante porque incluso la misma doctrina de la fe dedicó una carta, Orationis Formas, a estas cuestiones ante la proliferación de técnicas orientales de oración, que más que nada era un volverse
sobre sí mismo, lo que decía Maritain con cierta guasa, la mystique du miroir, la mística del espejo, mirarse a sí mismo como autocontemplándose y todo este tipo de cosas. Bien, los errores en la oración ya están insinuados en el Nuevo Testamento. Ya da la sensación de que había gente que no rezaba convenientemente y desde el siglo II los padres de la Iglesia tienen que hacer frente a estas desviaciones, fundamentalmente la falsa gnosis y el mesalianismo. Fijaos que para los gnósticos la materia era algo malo, el alma tiene que liberarse completamente mediante un conocimiento superior, secreto y reservado a algunas personas de naturaleza divina. Los padres recordaron que eso no era así. La materia es buena, ciertamente hay que implorar a Dios el Espíritu Santo, no es que ya haya personas de naturaleza divina, no. El Espíritu Santo hay que pedirlo, no hay hombres de naturaleza divina. Y el mesalianismo fue algo propio de falsos carismáticos del siglo IV que identificaban la gracia del Espíritu Santo con sensaciones internas, lo que hoy llamaríamos la experiencia psicológica de la presencia de Dios en el alma. Y aquí los padres recordaron que la unión de oración tiene lugar en el misterio. Como dice el libro de Job, pasa cerca y no lo siento. Y no es una cosa que tengamos que sentir. Y esa unión con Dios se va a dar sobre todo por los sacramentos de la Iglesia y también en momentos en los que no se sienta gran cosa, como momentos de aflicción o desolación, o que eso nos lo muestra el mismo Señor en la cruz, ese momento de íntima oración con el Padre, pero en medio de tremendos sufrimientos y dificultades. Estas formas erróneas de gnosticismo y mesalianismo revivieron en diversos momentos, por ejemplo, en el quietismo del siglo XVII, ahí que en realidad negaban que la salvación nos viniera como una gracia por la encarnación y pretendían sumergirse directamente en la esfera de lo divino. Digamos, evitando además todo el tema de sacramentos, obras de virtud, pensaban que no, que ya tenían como esa alta contemplación, que era un invento suyo, y no tenían ni que ocuparse de virtudes, ni cumplir obligaciones, ni nada por el estilo. En todos esos planteamientos, o por lo menos en bastantes de esos planteamientos, fijaos que a veces se da la intención de superar la distinción entre creador y criatura, como si el hecho de ser criatura fuera algo malo y por tanto el yo humano tiene que disolverse en el yo divino. Y por eso también rechazaban cualquier imagen, cualquier representación, la misma idea de Dios trino y uno, diciendo que hay que entrar como en ese abismo indeterminado de la divinidad, quitar conceptos, quitar todo, negar que en el fondo era negar que en las criaturas haya un vestigio de Dios, por eso rehúsan meditar en las obras salvíficas de Dios, por lo menos cuando están en ciertos niveles místicos. Tenían ya hasta que olvidarse de la humanidad de Cristo. Acordaos lo que critica Santa Teresa a los que hablaban de ese modo. Estas tendencias se han dado en muchos momentos de la historia, pero en nuestros días se han renovado, sobre todo por el contexto de pluralismo religioso y por el contacto con religiones orientales. Aquí hay que decir claramente que la alteridad, o sea, que la criatura sea distinta del creador, no es algo negativo. E incluso las personas divinas se distinguen unas y otras, aun en la unión de la esencia. Y por otra parte, cuando los maestros espirituales hablan de la abnegación, del vaciamiento de sí, de la indiferencia, se refieren a lo que nos puede apartar de Dios, no a las criaturas en cuanto tales, ni a nuestra misma condición de criaturas. Habrá que negar lo malo. No hay que negar la condición de creaturalidad. Y lo mismo en el tema de la indiferencia, hay que entenderlo bien porque tendemos naturalmente hacia el bien. No podemos hacernos indiferentes respecto a las cosas buenas. Por otra parte, ha habido también errores respecto a la oración de petición, porque algunos con una mentalidad así digamos, tardo ilustrada, piensan que no podemos pedir a Dios cosas materiales o que Dios no puede intervenir en nuestra vida porque en el fondo las leyes de la naturaleza están perfectamente determinadas y Dios no puede intervenir. Aquí hay que recordar que evidentemente las leyes de la naturaleza dependen de Dios, pero Él que ha creado el mundo material puede intervenir tanto en el caso de los milagros como en la vida sobrenatural. Ahí propiamente no es un milagro, sino una actuación de la gracia que nos eleva a un nivel superior, pero por supuesto que interviene. De hecho, la misma justificación, la renovación interior del hombre, que ya estudiamos en tesis anteriores, es un resultado de ese amor eficaz de Dios. Como hay un amor de Dios que es eficaz, el amor de Dios tiene un efecto en nosotros, que es esa transformación. Y la misma providencia divina
ha establecido que determinados efectos sigan a la oración, igual que puestas determinadas causas se siguen determinados efectos. Y ya por último, al hablar de la oración, comentamos algunas cosas sobre la práctica de la oración. Para el cristiano, la oración brota de ese corazón nuevo, de esa transformación de la gracia. Está llamado a orar en todo tiempo, pero no es que podamos emplear las 24 horas del día, sino que hay momentos determinados, ritmos de oración. La liturgia de las horas, por ejemplo, subraya esos momentos, la mañana y la tarde. La semana se santifica con el día del Señor, el año mediante la celebración del misterio de Cristo, tanto el misterio pascual con la muerte y resurrección, como lo que tiene que ver con la Navidad, la Epifanía, todo esto. Y como la oración es esencialmente el diálogo entre el fiel y Dios, los caminos establecidos y las respuestas de la oración son muy variadas. Lo que pasa es que la tradición cristiana ha subrayado, como resumido, tres grandes bloques: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. La oración vocal es importante porque Dios ha hablado al hombre mediante su palabra y el hombre le responde con palabras, tanto en su mente como en sus labios. De hecho, la oración que nos ha dejado Jesucristo es el Padre Nuestro y ahí está el resumen de toda oración. Lo que pasa es que no puede ser una oración meramente vocal, sino que se asocia pues toda la persona, todo lo interior. En un segundo bloque tendríamos la meditación. Santo Tomás la presenta la meditación como una manera de causar la devoción, o sea, buscar pensar en los misterios de la vida cristiana para adherirnos más al Señor, pues sobre todo con textos de la Sagrada Escritura, pero también textos litúrgicos o padres espirituales o a partir de imágenes sagradas. Aquí interviene pues tanto el pensamiento como la imaginación, emociones, pero siempre con ese deseo, o sea, la consecuencia de la meditación tiene que ser que la voluntad sigue a Cristo. Por eso Santo Tomás decía que la devotio, la entrega a Dios que caracteriza la virtud de la religión, depende de esa meditación. Y la oración contemplativa es definida por Santa Teresa como un tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama. Ahí intervendrían una mirada de fe, un amor silencioso, requiere tiempo y recogimiento, pero sobre todo es un don de Dios. De hecho, la contemplación propiamente está relacionada con los dones del Espíritu Santo, que nos llevan a ese conocimiento sabroso de Dios, sobre todo el don de sabiduría, el don de inteligencia. Lo que pasa es que en cualquier caso, la oración supone esfuerzo y combate espiritual, ya sea contra la propia debilidad y egoísmo como contra las tentaciones exteriores. En este mundo, digamos, como todo nos acaba cansando, también la práctica de oración puede cansarnos. Lo que pasa es que para evitar esos peligros en la oración, lo primero es tener las ideas claras. Ya hemos visto que algunos entendían la oración mal, como ese sumergirse solo en uno mismo, con lo cual la primera cosa es entender correctamente la oración y saber que podemos rezar. Puede haber dificultades, de distracciones, sequedad, pero el remedio será insistir en la fe, en la vigilancia del corazón y enfrentar ese peligro que es la acedia, como cierta depresión y pereza espiritual. Muchas veces estará producida por falta de ascesis, por fijarse en cosas secundarias, pero aquí entra la confianza cristiana, la virtud de la fortaleza, mantenernos, digamos, en ese propósito. Puede haber algunos métodos psicofísicos, corpóreos, útiles para liberar tensiones, como un relajamiento previo a la oración, pero eso no se puede confundir con la consolación del Espíritu Santo. Pueden ser ayudas, como un tranquilizarse antes de la oración, quitar así pensamientos dispersivos, pero la oración propiamente dicho es otra cosa. Estos métodos pueden ser algo previo, pero en la oración tendríamos ya esa oración vocal, esa meditación o esa contemplación, y estas otras cosas son como una preparación o algo previo. Terminamos aquí la tesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.